tal, amigos telecibervidentes? ¿Cómo están ustedes? Si se dan cuenta, como dice Juan, estamos de manteles largos sin... No, ahora sí hay mesa. Sí, pero es la de centro, no para comer. No hay mantel, pero hay ¿Qué mesa. pasó, Juan? Estamos en mi curul. ¿Qué tal, queridos telecibervidentes? Que espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana maravillosa. Y estamos con una persona maravillosa, un ser humano increíble. Un líder de opinión. Un gran amigo que lo conocemos. Todos ustedes lo conocen, Pedro Solá. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y estoy muy complacido de que hayan venido aquí a mi casa, su casa, amigos, a hacer esta entrevista. Quiero decirles que estamos en un palacio, y no precisamente por los lujos que podamos encontrar en él, sino por el toque, la elegancia, la cultura y la preparación que el señor Pedro Solá tiene en su casa. Es increíble ver lo que tiene aquí en la mesa de centro, en su biblioteca que tenemos enfrente, el comedor. Don Pedro, felicidades, la verdad que es un lujo estar aquí, y la verdad que yo creo que sus ratos de relax son increíbles. Me siento ahí a leer. Muy bien. Y bueno, el agradecimiento de que nos haya abierto las puertas de su casa. No, yo les agradezco a ustedes que hayan venido hasta acá. Pero déjeme contarle una cosa. Mi papá, que era un hombre que vino de España cuando la guerra, vino asilado político, él ya vino tiempo después que vinieron casi todos, porque él llegó a México en el 44, porque pasó muchas vicisitudes en Europa. Salió de España cuando perdieron la guerra los republicanos y estuvo preso mucho tiempo en Francia. Y luego vino la guerra mundial. Mi papá era ingeniero civil y entonces los alemanes se lo llevaron a Austria para que ayudara a dirigir a un batallón de unos vietnamitas que mi papá nunca supo por qué estaban allí, para construir unas trincheras para el frente ruso. No, bueno. Entonces mi papá estuvo allá trabajando, pero mi papá, que era totalmente antifascista, logró escapar y caminó desde Austria hasta Marsella, en donde tenía amigos, y ahí llegó, ahí se escondió, se pudo llegar hasta el consulado mexicano. Ahí estuvo escondido mucho tiempo, asilado, y hasta que el consulado mexicano lo pudo sacar, lo llevaron al África, tomó un barco y se vino para acá. Él decía que le habían dicho, bueno, quiere ir a Argentina, Venezuela o a México. Pero a mi papá, la primera película que vio en la vida, desde que era niño, en el pueblo donde vivía en España entonces, era allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar. Entonces mi papá se enamoró de mí. La primera película, creo que con sonido, ¿no? Exactamente. Bendito Tito Guizar, muchas gracias, Tito. Y bendito a Raya allá en el Rancho Grande, porque gracias a ello tenemos a Pedro Solá, no solamente ventaneando, sino directamente en todo lo que es el mundo del espectáculo. Así es. Y ahí yo quiero empezar a enganchar. Perdón, hay una pregunta. El señor, debemos declarar, no tiene curul. No tiene derecho a curul, que esa es una gran ventaja, porque gracias a Dios no es político. No, para nada, no. No, pero precisamente ahí quiero enganchar. Don Pedro, Diga usted. usted es economista. No muy bueno, pero sí. ¿Cómo es que siendo economista, y me gustaría que dé un antecedente de qué ejerció como economista, cómo es que llega al chisme de la televisión, del espectáculo? Le voy a contar. Cuando yo estaba en la preparatoria, y volviendo a mi papá era un señor muy serio, muy adusto, muy culto, tanto que no había internet, pero para mí, mi papá era el gogo. Okay. Porque yo le preguntaba lo que le preguntara, él sabía, y además tenía una mente deductiva, analítica, y él me explicaba. Él sí, yo le preguntaba, ¿por qué en este momento el presidente Peña Nieto hizo estos enroques de los funcionarios públicos? Él me explicaba en pocas palabras, rápidamente, y me decía por qué, y casi siempre estaba en lo correcto. Fíjese. Entonces, de pronto, cuando estaba yo en la preparatoria, que yo hacía la prepa y además estaba en los grupos de teatro universitarios de la prepa, mi papá me preguntó, ¿qué es lo que vas a hacer cuando termines la preparatoria? Y yo le dije, pues yo quisiera ser actor. Porque en la universidad, en la Facultad de Filosofía, existe la carrera de licenciatura en arte dramático. Entonces mi papá, que era muy español, dijo, de ninguna manera. Los actores se mueren de hambre y además van por los caminos de Saltimbanquis. Tú no puedes hacer eso. Cierto. Le dije, papá, ¿pero por qué por los caminos de Saltimbanqui? Bueno, tú no tienes padre rico que te pueda mantener. Tú tienes que trabajar en algo que te mantenga y haz teatro como tú quieras. Bueno, el caso es que, ¿por qué fui economista? La verdad, no sé. ¿Quién sabe? Por obra y gracia del Espíritu Mira, Santo. le voy a decir yo por qué creo que fui economista. Mi mamá, que fue una extraordinaria mujer y que fue toda su vida secretaria, ella trabajaba también en la Secretaría de Hacienda
Y entonces ahí siempre fue secretaria a alto nivel de jefazos y todos eran economistas. Yo desde muy chiquillo iba yo con ella y platicaba con ellos y eran economistas. Pero además cuando yo me fui a la universidad, había carreras como por ejemplo como ingeniería química, estudiaban todo el día. Arquitectura, todo el día. Economía se estudiaba en la mañana o en la tarde y yo podía hacer teatro. Exacto. Entonces dije, bueno, pues yo estudiar economía, yo iba en la mañana de las 7 de la mañana a las 11 o a las 12 y yo tenía todo el día completo para estar en los grupos de teatro universitario. ¿Lo ejerce? ¿Llega a ejercer la actuación? Pues ahora que hice ¿Ahora? el Tenorio sin parar con una temporada de enero a hace 2 semanas que terminamos la Que temporada. terminar. Ya terminamos, pero regresamos en noviembre para la época de muerte. La versión Perfecto. 2015. Y en el 2016 haremos la versión 2016. Claro, claro. Porque esto ya tenemos 6,000 funciones en el teatro. No, pues bastante. Del- Bueno, toda una del historia. Tenorio. Yo no las tengo las 6,000, pero yo tengo muchas también. Como tenorio cómico, digamos. El Tenorio cómico. Entonces, ¿qué no tiene? O sea, el Tenorio es únicamente la anécdota de decir el nombre y salir vestidos de la época, pero Exacto. todo aquello El es Tenorio no tiene una nada. cosa que no tiene nada que ver. Se sale del concepto literal. Entonces, yo estudié economía, lo cual no me arrepiento, pero me doy cuenta que no era mi vocación. Pero a los 17 años, ¿qué sabe un chamaco de la vocación? Yo creo que Exacto. no es fácil saberlo. Entonces, me fue muy bien. Yo, antes de terminar la carrera, empecé a trabajar en la Secretaría de Hacienda, porque mi mamá era la secretaria del director general. Y ahí rápidamente, un día que fui a una boda con ella, me dijo un subdirector, ¿y usted qué hace? No, yo nada, yo estudio. ¿Cómo? ¿Y no trabaja? No, pues que se ponga a trabajar. A las 2 semanas estaba yo trabajando. Eso fue a mediados de 1968. Y realmente trabajé, afortunadamente he sido una persona siempre muy tenaz, muy responsable. Y aunque no soy el mejor economista, pero siempre fui como burro de carga. Entonces fui consiguiendo puestitos en la medida que iba yo pasando el tiempo y que iba yo ganando oportunidad porque no tenía ni padrino ni nada. Entonces trabajé 27 años como economista. Del 68 al 76, cuando terminó el sexenio del presidente Echeverría, toda el área fiscal de comercio exterior donde yo trabajaba en Hacienda la pasaron a la Secretaría de Comercio. Y ahí trabajé hasta el año 91, en donde una mujer que era mi jefa y que me hostilizaba, que yo la odiaba. Estoy actuando, ¿eh? Perdón. Yo la odiaba. ¿Y saben por qué la odiaba? Por fea. De plano. Ay, era una mujer horrorosa. No, Era es que los feos. inteligente, no, feísima, peluda, patilluda. La pierna con la media se le veía como queso de puerco. No, Como de de tantos plano. pelos, no, una cosa horrorosa. El caso es que esta mujer me hostilizaba, renuncié y me fui. Después de allí hice otro poquito de un trabajito que hasta me da pena decirlo, pero trabajé en una agencia de viajes con una amiga, es un trabajo que no me gustó, y luego entré a trabajar a algo que me pareció extraordinario, que fue trabajar con el sector social. Y me metí a trabajar porque mi hermana trabajaba allí desde Veracruz en una institución que se llamó Empresas de Solidaridad. Era la época de Salinas de Gortari. Solidaridad. Y entonces era un proyecto muy interesante que todavía existe. Ahora ya no se llama. Progresa, ¿no? No se llama Progresa. Originalmente el nombre de esta institución era Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad. Cuando terminó el sexenio de Salinas de Gortari, le quitaron el Empresas de Solidaridad y le pusieron Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales. Pero era un proyecto muy importante y muy interesante porque se aportaba capital, se aportaba financiamiento, asistencia técnica y capacitación para trabajadores de bajos ingresos, para gente que tenía, por ejemplo, la tierra, los ejidos, pero no tenían con qué trabajarla. Iban con los técnicos, se les hacían proyectos, se les daba el dinero y se estaba vigilando. Yo hacía gestión empresarial. Tuve la suerte de conocer gran parte del país en este trabajo. Y estando trabajando ahí, yo, mi familia, mis amistades, yo era muy amigo por años de la viuda de don Pedro Armendáriz, doña Carmen, una señora fantástica que hace poco falleció, desgraciadamente ya muy mayor. Y siendo muy amigo de ella, conocí a su hija Carmen Armendáriz, que era productora de televisión en esa época en Televisa. Y hacía un programa que ustedes se deben acordar, y ustedes también amigos, que se llamaba La Hora Marcada. No, genial. La Hora Marcada, Maravilloso. a la Sí, sí, cual yo trabajé 3 horas marcadas. ¿Qué tal? Hizo 3 capítulos. Diferentes, yo sé, uno con Jacqueline Andere. Don Pedro, ¿nos puede dejar al rato para que nuestros cibervidentes los vean?
esos capítulos, si tienes, si recuerda el título del capítulo. Se los voy a... Si me recuerdo ahorita. El caso es que trabajé ahí, conocí a Carmela y de repente como yo a ella le gustaba lo que yo comentaba de la televisión, yo viéndola y ella haciéndola, me decía, un día vamos a hacer un programa de crítica de la televisión. Bueno, pues como se dicen tantas cosas, usted y yo un día nos vamos a dar la vuelta al mundo. Sí, Y se claro. acabó. Entonces me dice, pasó el tiempo, se salió de Televisa por una serie de situaciones, vinieron las crisis de los 90s y de repente un día me habla y me dice, estoy trabajando en TV Azteca, que TV Azteca acababa de abrir sus puertas, y presenté unos proyectos y quiero que tú vengas a hacer el piloto conmigo. Dije yo, sí, tú, pero ¿cómo? Sí, es más, lo vamos a hacer el piloto en sábado para que no tengas problemas con tu trabajo. Bueno. Me fui a TV Azteca, que yo realmente de eso que uno pasa y no sabe ni dónde salirse del periférico. Sí, Total sí, que ya di 2 vueltas, llegué, me pasaron, me maquillaron. Hay algo que se llama moaré en la televisión y ustedes lo conocen muy bien. Yo iba, bueno, las arrugas me daban moaré, por favor, el saco, todo me daba moaré. Entonces llegué y de repente una sorpresa impactante. Viene caminando por el pasillo, estaba yo con Carmela y con su socio. Viene caminando por el pasillo Pati Chapoy con un vestidito amarillo perfecto, Martita Figueroa, así gordita, en aquel chaparrita, entonces, sí. y Pepillo Origel cargando un rack de ropa en rodante lleno de trajes y camisas y corbatas, de cómo es Pepillo. Pues mucho gusto, yo a la hora que vi a Pati Chapoy pues me atraganté porque ¿No? ver ese Institución. de la televisión que yo había visto toda mi vida, hasta se me secó la boca. Pero ella inmediatamente, hola Pedro, ¿cómo estás? Que no sé qué. Yo, señora, ¿cómo le va? Nos sentamos a hacer el piloto. Ese día, Juan José llevaba a un amigo que afortunadamente era muy tonto, porque era muy guapo, pero era todo lo que tenía de guapo. Entonces, Pati se sentó con nosotros, éramos 5, para que ella, que es la que sabía, nos dijera cómo hacer el piloto. Pero originalmente ella no iba a estar. Se suponía que íbamos a estar ese señor, Pepillo, Martita y yo. Y de repente hacemos el piloto. Eso fue 22 de diciembre del 95. Previo a Navidad. Sí, poquitito. Vine a Navidad, me fui de vacaciones y regresando de las vacaciones, que me había ido yo a la playa, me habla Carmela y me dice, aceptaron el piloto y quieren que tú estés en el programa. Entonces, eso empecé a ir en enero, me sacaron las fotos y de pronto pues ya empezó el programa. A mí cuando me dijeron, el día que presentamos el programa a los medios de comunicación, lo que me iban a pagar, yo hice mi cuenta así rapidito, como mal economista que soy, y pensé, ay, Dios quiera que dure siquiera unos 3 mesecitos para que yo pueda cambiar el coche. Y mire, vamos a cumplir 20 años. ¿En qué día lo cumplen? ¿En enero? El 22 de enero del 16. 2016 22. cumplimos 20 Pues años. prácticamente van al parejo de la empresa. Azteca tiene 22 años. 22. Nosotros tenemos, vamos a cumplir 20. Pues vale, al parejo. Eso lo lleva al espectáculo. Eso me llevó al espectáculo. Claro que yo veía la tele, que es mi hobby favorito, y entonces yo aquí en la casa, no es por presumir, pero tengo 4 televisiones. Tengo una aquí, en esta salita, tengo una en mi cuarto, tengo una en otro cuarto de visitas y en otro cuarto de visitas. Que no se pierda detalle. Que no se pierda el detalle de la televisión. Aparte, el que viene aquí ve la tele. A pronto. O si quiere leer. También tengo Es algo otra de... opción. También tengo Es algo lo que de- le digo, de tiene porno. una biblioteca. Si don Pedro lo permite, haremos un paneo a la biblioteca de don Pedro. Si usted lo permite. Maravilloso. Es increíble, pero bueno, sigamos. Entonces, bueno, empezamos a hacer el programa. Si usted ve un programa de Ventaneando de los primeros, parece que estamos en cámara lenta. Era totalmente diferente. Pero sí fue un programa que vino a cambiar el periodismo de espectáculos en la televisión, en la radio y en general, porque nunca se había atrevido nadie a criticar a otro lado. De hecho, hubo un problema legal muy serio en donde Pati se vio inmiscuida de una forma muy desagradable. De un helicóptero. Un helicóptero que la salvó de ir Sí. a dar a Chirona. Y afortunadamente, 3 años de lucha legal, que aquí ya ve, bueno, no sé si en todas partes del mundo, pero las Pero luchas aquí, legales bueno. son eternas. Ay, no es cierto. Se Ay, establece. don Pedro, por favor. Oh, pues. Sí, aquí está, usted mete hoy la demanda y mañana está resuelta, no sea así. Ojalá y así fuera. ¿Verdad? Pero, no, y para meterla además. Ah, aparte. No, vamos vaya usted a la empezando, delegación. claro. Hace poco tuvimos un pequeño percance en el coche y fue el percance a las 7:30 de la mañana y a las 6 de la tarde nos dijeron, pues si quieren ustedes
el peritaje pues va a estar entre 10 de la noche y 2 de la mañana. No, le dije, favor, cada así. quien se queda con su golpe Ya, y el déjalo seguro así, que pague. déjalo así. No puede ser. El caso es que, afortunadamente, esos 3 años de lucha legal, en donde Patti estuvo pues siempre protegida por abogados y de alguna forma la empresa la arropó muy bien, el señor Salinas Pliego, que es su amigo personal, resolvió de una manera brutal. Estableció jurisprudencia en el sentido de que ahora todas las empresas de televisión le ponen un letrerito que dice crestomatía y se puede pasar. Ese fue el problema, ¿verdad? La crestomatía. Sí, porque decía crestomatía, pero se suponía que se robaban disque las imágenes, pero la ley dice que 30 o 40 segundos de una imagen de otra televisora no provoca ningún quebranto legal. Entonces, de esta forma, es como Patti enfrentó esto de una manera muy valiente. Perdón, a ver, Claro. con lo que está comentando ahorita, quiere decir que Patti abre esa escuela, no solamente hablar de mi empresa, sino hablar de lo que es el mundo del Claro. espectáculo en general. Si nosotros vemos, por ejemplo, las revistas aquí en México, hay una particularmente que es muy audaz y entonces saca cosas en donde los actores se quieren morir del horror. Pero si nosotros vemos las revistas de este tipo del Corazón o como se llamen en España, en Francia, en Italia, en Argentina, yo no sé si ustedes se acuerdan que la princesa la princesa, ¿cómo se llama? Estefanía de Mónaco. Estefanía de Mónaco. Tenía un marido que era un guarura. Sí. Y de repente la revista Interview sacó unas fotos desde lejos en donde el marido, encuerado en una alberca, una prostituta pues le hacía cosas. Y esas fotos provocaron Masajes. con la lengua. Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky le enseñó a este señor. Bueno, a la señora. El caso es que con esta publicación provocó el divorcio, obviamente, de la princesa de este señor. Pero si uno se pone a pensar que esas cosas salen explícitamente en las revistas, Y pues aquí dañan. estamos en pañales. Pero dañan muchísimo. Dañan mucho. Pero yo le voy a contar una anécdota que es realmente impactante lo que provoca. No lo provoca la televisión, pero se desatan cosas. Un día viene Juan José Origel, cuando muy al principio del programa, en la mañana, porque además el programa lo grabábamos a las 8 de la mañana para que nos pudiéramos ir a trabajar en nuestros trabajos. Aparte. Sí, yo trabajé en Ventaneando todo 96 a las 8 de la mañana y después a las 10 entraba a mi otro trabajo y trabajé todo el año. ¿Qué tal? El caso es que Juan José llega al programa y dice, ¿qué creen que pasó anoche? En ese momento estaba una telenovela muy famosa con Maribel Guardia, Joan Sebastián y Arlette Terán, que se llamaba Tú y yo. Entonces, de pronto dice, pues ayer estuve en un bar tomándome una copita y ¿qué creen? Que estaba Joan Sebastián con Arlette Terán, abrazados en una mesita así medio oscura y se daban unos picoretes. Bueno, pues ahí quedó el chisme. Esa noche, ese programa que grabamos a las 8, pasaba a las 9:30 de la noche. Usted imagínese a Joan Sebastián con Maribel Guardia, esa mujerona, recargados Sí, claro. en su maravillosa cama, Imperial Size, así todas, ay, cachondonas, así. De repente, dice su Juan José Origel, ese día Maribel corrió a Joan Sebastián. Obviamente, no fue por lo que dijo Juan José, porque seguramente ese matrimonio ya andaba con sus ya tenía altibajos. problemas. De hecho, pues, si no los hubiera tenido, él no hubiera salido a besarse con Arlette. Por supuesto. Pero Juan José lo dijo y ahí se acabó el matrimonio. Entonces, la penetración del programa se empezó a hacer muy interesante, muy importante. Y pues de pronto llegamos a un clímax en donde años y años estuvimos en un top de rating, de nivel de audiencia muy alto. Ahorita lo tenemos bueno, ya no tanto, porque ya pues pasamos un poco de moda y además hay 100 programas como el nuestro por todos lados. El único que permanece es el de nosotros. Ahora, en este sentido de la mecánica de Ventaneando, yo recuerdo cuando los empecé a ver, era muy clavada la situación de la crítica al trabajo actoral o al trabajo de producción o al trabajo de guión de una producción, principalmente televisiva. Sí. Ajá. Y de repente, eso tal vez duró unos 3 años, 4, no sé, no me acuerdo, y de repente se vuelve al comentario personal o al chisme, en el sentido por lo de Joan Sebastián, El o de caso que de si... esta
La que le fue a reclamar en la cara a este... Ah, de Bisaña. Ana Bárbara. Ana Bárbara, o sea, ya Bárbara. eran más Entonces, directos. ¿Cómo es que viene esta transformación? Obviamente les favoreció porque a la gente le gustó más. Mire, ustedes que trabajan en los medios, usted que es actor y usted también, de pronto sabe que hay estudios que se hacen para saber el gusto del público Sí. por lo que están viendo en la televisión o escuchando en la radio. Entonces, por alguna razón, el periodismo de espectáculos que antes era eso, que a mí es lo que me gusta. O sea, yo voy a ver una obra de teatro que usted pone y a mí me gusta platicar de usted, de la obra. La semana pasada fuimos a ver Locos por el Té con Susana Alexander, que es una maravilla Excepcional. de obra, excepcional. Entonces a mí me gusta platicar eso, a mí me gusta platicar de la trayectoria de los actores, me gusta platicar de las telenovelas porque me gustan, pero me gusta hablar, o bueno, de las fallas o de las ridiculeces que pasan en las historias. Pero en pro, siempre en un pro. O en una crítica suave, Constructiva. porque al final de cuentas no todos somos, nadie es perfecto, Ajá. y tampoco en las novelas, y de repente hay cosas muy trilladas que ocurren. Pero yo sí creo que Ventaneando dio paso a que los productores de la televisión, y sobre todo de las telenovelas y en Televisa, tuvieran más cuidado en muchas cosas. Por ejemplo, la continuidad diaria. Híjole. Se notaba que había algo malo en la continuidad. Un día de repente me acuerdo que María Teresa Rivas sale en una escena elegantísima con un broche precioso aquí en el vestido, se da la media vuelta y ya no lo tiene. Bueno, Y es eso... nomás un corte directo de escena que regrese y ya no sabe. Que a lo mejor la escena la hizo un pedazo un día y al día siguiente hizo el otro. En otra ocasión, una actriz, de repente, Lourdes Munguía, sale de su casa con el pelo hasta acá. Se sube a un coche y tiene un chonco. Se baja del coche Y ya no. y ya tiene otra vez el pelo lacio. No, O sea, bueno. ese tipo de cosas, eso era lo maravilloso de poder. Creo que la calificaban y cosas así, ¿no? Claro, porque hay Sí. gente que está monitoreando todos los días. No, ustedes calificaban eso con una puntuación. sí, algo No, así. y además estábamos muy atentos y hasta ponían un poco frizz en la... Sí. Esa era la crestomatía, Sí, sacábamos la sí, crestomatía. sí. De pronto también en nuestra televisora ocurre... Igual. ¿Le nombro una? Sí, no, hombre, dígame. En lo que callamos las mujeres, y me acabo de trabajar ahorita, estoy trabajando en Señora Cero de Telemundo, con esta Luciana. Sí. Bueno, resulta que hay una escena en lo que callamos donde se abre una puerta y es con ella, y al abrirse la puerta se ve el camión de la televisora atrás. Pues sí, esas cosas pasan. Y nunca cortaron la escena. O se ve, por ejemplo, el camarógrafo reflejado El en un lente vidrio. en un vidrio, Sí, sí. sí, sí. Bueno. Un reflector. Si pasa el Titanic, que no pase en TV Azteca. Exacto. A ver, si a Jack Sparrow se le ve la etiqueta de Nike. Ándele. No, Yo le voy a decir que una vez hubo una telenovela muy, muy buena con Silvia Navarro en Televisión Azteca que se llamaba La Heredera. La heredera. Entonces, Ahí estuve, perdón. La Ahí estuve. Heredera. También Bueno, pues de estuve. repente, Estuve. dos cosas. Un día, un actor muy importante que estaba luchando con el protagonista, que era Juan Manuel Bernal, luchaban por el amor de la heredera. De repente, él... No, Juan Manuel Bernal no luchaba él era por el el amor. hijo Él de- era el hijo de de Gurrola, uno de muy Gurrola. rico. Y de repente el actor tiene una discusión, abre una puerta y se va y nunca más volvió. Ya no se supo qué pasó. Yo le pregunté un día que me lo encontré en Azteca Novelas y le dije, oye, ¿y por qué ya no pasó? Y dijo, no sé, ya nunca me dieron llamada. No. Entonces, pero espérese, esa novela empezó en donde Juan Manuel Bernal era cojo Sí, y era esa gay. sí. Y de repente un día yo creo que se asustaron por el tema o como que les pareció un poco subido de tono. Y entonces Abracadabra soltó el bastón y empezaron a gustarle las mujeres de una manera brutal y vehemente. Pero de un día a otro. No, de la mañana a la tarde. En el mismo capítulo. En el mismo capítulo. Oye, en el mismo capítulo. Ya lo digamos de un día a otro. A ver, acabamos de ver el domingo precisamente a al Capi, que está sí. en la Resolana. No, hombre, ¿cómo puso a la de tanto amor? No, hombre, no. No, que- pero- Yo estuve en esa novela Ah, al sí. principio. Pero esa novela le dio 10 veces vuelta y no le encontró la salida. Pues es que... Pero a mí me gusta la novela tanto. Pero ¿qué está? A ver, hablando de este tema, ¿qué está sucediendo en las novelas? Sea de Azteca, Televisa, Canal 28. ¿Qué pasa? Que no hay una creatividad, que no hay una historia que realmente pueda atrapar o atraer. ¿Qué está sucediendo? Mire, yo creo que el gusto del público Ha cambiado. ha cambiado. De repente las telenovelas se volvieron muy trilladas, absurdas, historias, porque esta es la novela tradicional. Bueno. Es el melodrama clásico. Bueno. Pues sí.
Pero ya no es divertido. La Cenicienta, que 99 capítulos sufre horrible y en el 100º los malos sufren horrible y los ricos... Y se vuelve rica y ella se vuelve rica y famosa y simplemente María. O sea, María la del barrio ya no existe en las novelas. Es que eso ya no pasa. Mire, ni los niños se la creen, creo, yo ¿verdad? creo, ni los niños se la creen. No, los niños con el internet ya que no, te menos. van creyendo. Pero yo le voy a decir una cosa. Nosotros en Televisión Azteca creo que hicimos, y usted estará de acuerdo conmigo los dos, las mejores telenovelas del mundo. Sí. A ver, Estoy de a ver acuerdo. cuál estuvo, a ver, recuérdalas. Bueno, estuvo Mirada de Mujer, la primera pata. Desde que empezó... Demasiado Corazón. Demasiado Corazón. La vida en el espejo, La que la vida hizo en el Argos. espejo. El Peñón del Amaranto. El Peñón de... Esa fue anterior. Un poquito anterior. La anterior misma a que llegara. la de Cuando seas mía, que fue un teledramón, pero genial, que fue la copia de Bueno, Café con Aroma de Café Mujer. con Aroma de Mujer. Bueno, esas telenovelas Sí, eran claro. tan buenas. Buenísimas. Y eran diferentes. Así Eran es. más reales. Decían que los señores llegaban a casa a A aprender ver la Mirada de telenovela. Mujer. La vida en el espejo. La vida mirada de espejo. mujer. ¿Por qué ahora? Y yo se lo pregunté, aquí están las dos televisoras, ¿no? Y a quienes escriben. Pues creo que escritores hay muchísimos. ¿Por qué no, independientemente de la internet y demás, por qué no volver a esas historias que cautivaban, que realmente atraían? Yo hace poco pregunté que por qué se hace tanto refrito. Dada la situación económica de la empresa, del país y de las empresas, de pronto la televisora compra una historia y es su propiedad ya. Ujú. Entonces hacen el refrito porque no tienen que pagar los derechos otra vez. Es más barato. Y, Pues ma- es y más mal hecho. económico. Y mal hecho. Pero bueno, pues así es. Pero el público Lo pide. ya no le encanta. ¿Se Las acuerda usted de telenovelas. Amor en Custodia en Azteca? Sí, claro. Que Televisa le hizo con otro nombre. Así es. Pero, perdón, con todo respeto, y no es hablar de televisoras, pero ¿qué actriz se le podía comparar a una Paola Núñez, Así es. a una señora Gralia, a un Andrés Palacios, Que ya al está mismo ya. Sergio de Baña? ¿Ya está en Televisa? Sí. Yo lo había visto en el 28. No, pues ya se fue también a Televisa, ya va a ser una novela ya. María, simplemente María. Otro refrito de hace años con la señora Sabi Sabi Kamalich. Kamalich, Sabi Kamalich. toda una institución. Don Pedro, son temas interesantes. Sí, y bueno, hablando precisamente de la cuestión económica, financiera, que le ha pegado a la tele y nos ha pegado a todos. No tenemos para comer. Es un golpeteo por todos lados. Don Pedro sí come, pero nosotros no. Pero estoy a dieta. Pero está bien. Uy, qué No sé barbaridad. si para el caso es lo ¿No? mismo. Esta situación, lo voy a meter en cabeza de 11 varas. Esta situación económica que está viviendo el país, que están viviendo las empresas, que está viviendo el mundo, ¿ah? Su visión como economista, nos viene desde un tsunami que le llaman en la economía Económico. de China, en la economía de Grecia, y es la globalización la que nos está dando en la torre. Mire, ¿Estamos yo bien? me voy a ir un poquito más atrás. Yo trabajando en la Secretaría de Comercio, me tocó trabajar en lo del sistema, en lo del Tratado de Libre Comercio, y me tocó trabajar mucho tiempo también en todo esto de lo que se llamó la apertura comercial. Nosotros en México, el gobierno siempre fue paternalista y entonces existían 2 o 3 o 4 empresas que fabricaban 2 o 3 o 4 cosas y usted, si quería comprar una camisa, tenía que comprar una camisa de esas. Los niveles de ganancia, de utilidad de las empresas mexicanas en algunos momentos llegaron hasta el 60%, cuando el promedio general internacional es de entre el 7 y el 15%. Entonces, de pronto, ¿por qué? Porque no había competencia. Pero también hubo problemas entonces de obsolescencia, porque todas estas empresas no modernizaron, No su se planta actualizaron. productiva. De repente empieza esta política económica de la apertura comercial, de la globalización, y de pronto, ¿qué pasa? Que se empiezan a abrir los mercados. Nosotros teníamos un sistema de permisos de importación en donde muchos se enriquecieron. Porque usted imagínese Ay, no es lo que cierto. significaba dar un permiso para importar cualquier cosa. Y porque Y había muchas de ellas. Y los intereses, los impuestos eran muy pequeños, eran del 5, del 10 hasta del 20%. De repente, el trato fue, vamos a cambiar permiso por arancel. Entonces empezamos a quitar los permisos y a elevar los aranceles a 40, 50, 60, hasta 100%. Y luego después decidieron que el sistema de valoración, que era a base de precios oficiales, que se establecían y que era la base mínima del cobro del impuesto, ya no iba a ser así, sino que iba a ser en el sistema de valoración aduanera de Bruselas, en donde los precios del momento en el mercado internacional de esta cajita china es como se iba a cobrar el impuesto sobre ese precio.
perdón la expresión, pero era un desmadre. Sí, claro. Porque además hay cosas. Yo vi el problema, pero perfectamente bien con las calculadoras electrónicas. Las calculadoras electrónicas que yo empecé a trabajar con las que hacían chac, 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 Sonaban chac, como chac, chac, matracas. chac. Y de repente empiezan a cambiar, empiezan a venir ya más pequeñas, más pequeñas, más Electrónicas, pequeñas. Las calculadoras electrónicas todos los días cambiaban de precio. Porque se iban abaratando y abaratando y abaratando. Que de repente ahora la encuentra usted en una caja de cereal, le regalan una calculadorcita. Que tiene todas las funciones. Sí. ¿Sí? Entonces, de pronto, este tipo de cosas sucedieron, el mundo se abre, se globaliza, y entonces empiezan a llegar materiales, se empieza a ver los problemas de dumping, entonces le ponemos a la sobretasa a los chinos, pero al final de cuentas, por mucha sobretasa, le tenían que poner una sobretasa de 1000% para que los productos chinos pudieran competir con los mexicanos. Porque además, por ejemplo, el zapato en México es muy bueno. Pero si de repente usted tiene un par de zapatos que le cuesta 100, hecho en México, muy bueno, que le va a durar mucho tiempo, pero de repente ve unos que cuestan 10. Y le va a durar tal vez menos, pero Pues 10 le va a durar pesos. menos, pero 10 pesos y por montones, en todos los colores y con modelos que nunca habíamos visto en la vida. Exacto. Ese es el problema. Entonces la globalización viene, y ahorita vienen las crisis económicas. De repente un día tuvimos un auge petrolero. Sí. Y nuestro barril de petróleo costaba más de $100 el barril. Que además, otra cosa, el petróleo en México pues es un lodazal. Allá en el Mar del Norte ya casi lo sacan del fondo del mar y lo meten al coche y arranca el coche. Aquí tienen que purificar y hacer y demás. Un tratamiento muy extenso y muy caro. Se nos cae el precio del petróleo, creo que ahorita anda por los 30 y pico. Por ahí. No Sí, sé si 30 y ya tantos es pesos, más sí. alto el costo de producción. Luego, como Pemex ha sido la caja chica del gobierno, es mi opinión. Sí. Como Pemex ha sido la Perdón, caja en chica... la curul puedes prestar lo que quieras. Pemex ha sido la caja chica del gobierno y entonces de pronto, pues, no se moderniza. ¿Cómo no se modernizaron las empresas que les estaba yo contando? No le importa. Porque no importa. Y luego además, si podría trabajar con 30,000 personas, resulta que tiene 600,000, por decir algo, no estoy seguro. No sé, estoy diciendo. Entonces, y además otra cosa, a base de la amistad, el compadrazgo, el nepotismo y demás. Ay, aquí Entonces, aquí ocurre que malas políticas económicas, malos gobiernos, mala información a nivel general y valemadrismo también, porque eso siento que Sí. puede ser. Tal vez sí haya algunos diputados, pero todo es política. Y yo siento que Intereses. los políticos están cortados todos por la misma tijera y la tijera es dentada. Realmente como desastre, así, les hace así. Zigzag y ahí. Entonces, obviamente, si nadie quiere tener el afán del servicio público, el que quiere ser diputado quiere estar 3 años para ver a dónde brinca, para ver qué le dan, para ver cuánto gana, para irse a aplastar en un sillón, a quedarse jetón, por no decir Sí, dormido, así, jetón. tal cual. Directo. Tal cual. Y yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano. No asisten a las reuniones. No. ¿Para qué asisten? Si no pasa nada. No les descuentan. No pasa nada. Entonces, claro, se pasan 3 años de vacaciones, muy sabrosas, ganando lo que nunca se imaginaron en la vida. Y de pronto, y luego además, con tanta componenda entre políticos, entre partidos, y ya me imagino todo cómo se manejará, y de repente los veo uno aquí en los restaurantes de Polanco, sin saco. Porque eso es típico. Se quitan el saco, lo cuelgan en la parte de atrás del elegantísimo restaurante, y entonces todos están ahí como manipulando. Se agacha, ¿no? Sí. Y hablan así bajito y todo, para que la de acá no los oiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El petróleo está muy bajo, el mundo está convulsionado, la economía en general está muy, muy fregada. De repente, dependemos mucho del exterior. Los gringos revalúan su moneda simplemente porque las tasas de interés se están subiendo. La gente está sacando, los inversores de fuera están sacando su dinero de aquí, se lo están llevando a otro lado, a los Estados Unidos, porque allá le están dando más. Lo tenían aquí porque dábamos más. Pero ya no da nada, y entonces el peso está muy amolado, porque dice el gobierno, no es que el peso se baje, es que el dólar se sube. No, pero beneficia al turismo, pero no al mercado local, que eso es lo peor. Claro que no. Pero bueno, dejemos que suene el teléfono, ya después veré yo. Es que don Pedro es muy solicitado. Pues no tanto, pero bueno, suena el teléfono de vez en ¿Y si le cuando. habla Pati? No, ella hoy está en... Ok, está en yoga. Ella, fíjese que tiene ella sigue la doctrina o la filosofía
¿cómo se llama? ¿Budista? Budista. Budista, sí, Entonces ¿verdad? de repente, budista tibetana, entonces de repente ella tiene unos retiros para estudiar cosas del budismo y es muy aventajada ya en todo eso porque tiene varios años Muchos, y además sí. está muy metida en el asunto del budismo, lo cual a mí pues me da mucho gusto porque provoca cierta actitud en ella muy positiva siempre y ve las cosas de otra manera que lo vería mucha gente, ¿no? Ella como jefa de tantos que trabajamos con ella, 100 y pico personas, que debemos, ¿verdad? Déjeme ver, ahora sí, un segundito, déjeme decir, vamos a terminar. A ver, hacemos un momentito, pequeño corte y regresamos. Yo sí creo que la economía mexicana está sufriendo un descalabro, pero no está sufriendo un descalabro tan fuerte como otras economías. Pero yo así también pienso, porque de repente yo escucho que dicen, no, es que durante los 12 años del panismo no hubo devaluación. No, no hubo devaluación. Yo creí que cuando terminó el sexenio de Cedillo, yo tenía unos ahorritos y yo dije, chin, se va a venir la devaluación ahorita en cuanto entre el presidente Fox. Entonces tuve la suerte de que mis ahorros, fui y me compré un departamento, que ahora vive uno de mis sobrinos allí, y qué bueno que lo compré, pero 12 años no hubo devaluación. O bueno, fue... Mínima, una micro devaluación, digamos. Deflexión se llamaba, ¿no? Pues no sé, usted debe saber más que yo, porque a mí eso ya se me olvidó. Y de pronto viene esta nueva etapa de los priistas, y ellos, yo no creo que a propósito hagan estas cosas porque sería una locura. Y no están locos, son unos abusivos. Bueno. Son unos abusivos. Y son medio torpes en algún caso y como Ay, no. somos compadritos todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, acaban de mover a los secretarios Sí. de Estado. Ah, sí, Pero fue un- esta semana hubo un enroque de puestos. Enroque. Enroque. No fue cambio. Pero además, enroque. yo me pregunto, amigos, por favor, ¿qué la que era secretaria de turismo, la señora Ruiz Massieu, que era una secretaria ahí, pinchita, la secretaría de turismo, X, ahora es la canciller del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores está a manos en una señora, pues que ni siquiera es diplomática. No. Aquí aquí no hay diplomáticos de carrera, más que uno que otro, y los mandan así a las Islas Seychelles, o los mandan aquí a Trinidad y Tobago. Sí. Francia, España, Roma, ya sabe, esos países así, Los fregones, importantes. bonitos. Fuertes. Imagínese el embajador de México en Madrid, o en París, o en Roma. Ahí son puros cuates. Puros. Que no tienen idea. familiares. Sí, no Sí. tienen idea de Nada. cómo es la diplomacia. Perfecto, perdón. Hacia ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo ve la política en general? O sea, sí. Muy jodida. Hecha enroque. Muy jodida, porque creo yo que yo no sé si el gobierno realmente piense que el pueblo mexicano somos muy tontos, por no decir una palabra más fuerte, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo me doy cuenta que en otro país, con la centésima parte de lo que ocurre en el nuestro, quién sabe ya qué hubiera pasado. Guatemala acaban de haber manifestaciones fuertes para correr al presidente. Que Y yo de no hecho, sé, hoy. este desgraciado, ¿por qué no se va? Si ya nadie lo quiere, ya le cacharon que es un ladrón. Pero eso es. Están es hablando de tu increíble. Quique. El Quique de mi corazón. ¿Por qué es el que quiere su corazón? Ay, nomás Es una expresión como por hablar molestarlo. como Mancera, es el doctor. Doctor, que le- mi doctor me duele el hígado, doctor. Y es el doctor Es Mancera, el doctor Mancera. que yo lo veo todos los domingos en un elegantísimo gimnasio que hay aquí cerca. Ah, mira, hace ejercicio. Es que fíjese, así Ah, como sí. que le estamos platicando con usted, una de las propuestas es Miguel Ángel Mancera, pero nos comentaba una amistad de Juan que el señor no está protegido, sino lo que le Es sigue. lo que le decía. Yo lo veo que llega él al gimnasio, muy protegido, llegan 4 señores de negro, así unos grandotes, así como llegan adultos, y luego llegan otros 2 que no vienen de negro, vienen en pants, y entran con él al Sí. gimnasio. Y nadan con él y hacen la gimnasia con él. Y puede haber Y ese esperemos momento que hasta público. ahí se quede todo. Sí, pues ahí la gente está dentro. O sea, él es muy amable, él es muy cordial. Yo lo he visto 2, 3 veces cuando era procurador y cuando de aquí del DF. Ahora que es Y cuando ahora que es jefe de gobierno, lo he visto en Azteca 2, 3 veces. Y en el gimnasio, yo que estoy desayunando, sale a desayunar con sus amigos, y con la señora, con la que muy mona, con la que de repente llega. Y entonces yo me levanto y lo saludo, muy amable. O si él me ve, él viene y me saluda. Es que es más conocido usted que él. Digo, siendo honesto, sí, sí. Pero él es el jefe de gobierno. Sí, pero usted Pero es usted líder es de Pedro opinión de Solá. espectáculos, por Bueno. favor. Una pregunta, usted hablaba
de que su papá era español, no tiene el acento, o ya lo perdió usted, o nunca lo No, manejó? yo nunca lo tuve. Mira, mi mamá, que era una mujer muy mexicana, yo siempre he dicho que mi papá vino de España, mi mamá con las 7 tribus nahuatlacas vino caminando desde Aztlán aquí a la Gran Tenochtitlan. Mi mamá se burlaba mucho porque todos estos españoles que vinieron sin familia se casaron con mexicanas. Y dice Sí, mi mamá, sí. estas viejas ridículas, más indias que yo, y todas cecean. Y dicen vosotros y dicen no sé qué. No, fíjese que nosotros no. Mi papá ceceaba y hasta que se murió dijo vosotros y dijo estuvisteis y ceceaba además. Pero nosotros nunca, en la casa no, jamás. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3, yo soy el mayor, luego tengo una hermana que es 2 años más joven que yo y luego tengo otra que es 12 años más joven que yo. No están en este medio. No, ella, una es, la mayor es antropóloga y socióloga Ah. y la chica es arquitecta y viven en Jalapa, Veracruz. Porque usted es de Veracruz. Yo nací en el puerto. Usted tiene cara de jarocho, ¿eh? Sí. ¿A poco no? Pues me han dicho jarocho, cubano. No, no, hasta árabe. Pues, bueno, tiene cara de árabe, pero es que... Bueno, en llega al Veracruz- aeropuerto y no nos dejan entrar, ¿eh? Por mi papá. Pero ¿Su papá era árabe? somos de ¿Es origen. árabe? Somos de origen. Pues tiene totalmente la cara, ¿eh? O sea que, pues de talibán. ¡Oh, Dios! No. ¡Bombas! ¡Pum! Pero No, sí se creo. lo estamos mandando a Donald Trump. Hijo, qué- Ya ve que corrió a Jorge Ramos de su entrevista. Pero sabe que ese tipo de gente como Donald Trump es peligrosa, le voy a decir porque es mi opinión, Sí, sí, que sí. es peligrosa. Porque obviamente hay muchísimos norteamericanos que piensan como él. Realmente, ya ve lo que está pasando ahorita en Europa, en donde vienen hordas de gente del norte del África, de Siria, Sí. de Irak, de todos estos lugares en donde hay tantos problemas. En el África, toda esta gente que quiere cruzar el Mediterráneo, se mueren ahí hundidos en unas pateras horrorosas. Llegan, bueno, apareció un camión repleto de gente muerta en una carretera en Austria. Y de repente están llegando, y usted llega a Europa y empieza a ver que en Francia pues pululan la gente de color negra. Sí. Sí. Y en Sí. España, y llegan, En y España. ahorita en Francia están viviendo abajo de unos puentes, están viviendo toda esta gente que están como en el limbo de su vida. Sin nacionalidad, Nada. sin ubicación, sin nada. Sin Entonces- producir, sin nada. ¿Qué va a hacer Europa con toda esta gente que está llegando necesitada de asilo, que aparte no le pueden dar trabajo? Yo me acuerdo que hace algunos años en Austria, que hay una inmigración turca enorme, los austriacos les dieron un plazo a los turcos de hablar alemán en 3 años. Porque obviamente la gente viene, los viejos vienen, se meten en guetos, en colonias, que Sí. se quedan encerrados, siguen hablando turco. Ya los que van naciendo ahí, o los jóvenes que empiezan a buscar trabajo, empiezan a hablar alemán, pero los viejos no. Sí, no tienen la... Y nunca se integran Claro. al país. Claro. Les dieron 3 años. Y a los 3 años, el que no hablara alemán, Para afuera. se iba para su casa en Turquía. Entonces, la economía global es, desde mi punto de vista, es algo que tiene que ser, porque así es la economía política y la política económica mundial, y estas teorías totalmente erróneas. Porque además, de repente, cuando yo estaba en la universidad, se hablaba mucho del marxismo-leninismo y del socialismo y demás, y tal pareciera que fuera una panacea. Ya vimos que tampoco. No, tampoco. Porque tal vez la teoría era la correcta, pero No los la seres aplicación. humanos somos muy corruptos, somos muy Ya. ladrones. Yo siento que los mexicanos... Pero no en México, ¿verdad? En todos lados. Pero en México yo, ¿sabe qué? Yo de repente leo, en el periódico Milenio viene una sección del periódico español El Mundo, y entonces de repente yo leo todo lo que ocurre en España y siento que es igualito que lo que ocurre aquí. Sí. Porque lo heredamos. Está igual. Más bien nosotros lo heredamos. Sí, por eso Sí, lo heredamos. ellos son los yo creo precursores. que los mexicanos somos genéticamente corruptos y ladrones, sobre todo la cuestión de los gobernantes, porque les heredamos a los españoles. Sí, yo platicaba hace poco con unas maestras de España y me decían, pero si estamos igual. Igual. Dices, bueno, ¿Qué cree, don Pedro? Usted Dígame. mejor que nadie conoce que los tiempos en televisión son presionados. Está interesantísima, ¿verdad? La plática. Esperemos que nos dé una segunda plática. Está padre, porque ya es hablar y ahorita de ese tema. Fíjese qué curioso. Su opinión política para nosotros interesa. ¿Por qué? Porque está en un medio de diversión, Así es. pero que es ficticio. Ah, no, claro, totalmente. ¿Qué pasa con esa realidad que se vive entre el espectáculo? Es como hablar, ejemplo, del deporte. Es un mundo ficticio, un mundo de competencia. Pero ¿qué pasa con la realidad, no? Llevamos ya, usted lo sabe, que cuando tiene que decirles, les dice ayer for manager, 2 segundos, Así. vamos a comerciales, es así.
Sí, ¿no? ¿Ya? Prevenidos. Rápidamente. Pero rápido, unas palabras para Sí, que termine. rápidamente. Un jueguito. Dígame. Digo una palabra y usted rápido me dice lo que le viene a la mente. Ándele. Ajá. Pati Chapoy. Ah, mi jefa. Ventaneando. En mi vida. Facultad de Economía. Mi ex vida. Televisión Azteca, Ah, mi empresa favorita. El teatro. Ah, mi pasión. la economía. Pedro Solá, actor. Ay, ojalá. Pedro Solá, conductor de espectáculos. Lo mejor del mundo para mí. Sus compañeros en Ventaneando. Los adoro. Es que es muy bonito. Él es Pedro Solá. Ustedes lo conocen como un conductor de espectáculos de TV Azteca, pero atrás de ese conductor o adentro de ese conductor, aparte del ser humano que hay una persona que conoce todos los temas y con quien se puede hablar de política, de economía, de absolutamente Y ustedes todo. lo acaban de comprobar, que el señor conoce de economía, conoce Todo. de política. Y no solamente se centra en el espectáculo como lo vemos todos los días. Haga el comercial usted, por favor. Vean todos los días a las 3 de la tarde, Ventaneando con Pati Chapoy. Ay, ¿qué tal? Eso es todo. Pues, Juan, no nos queda más que don Pedro. Muchas Señor, gracias, la le verdad. agradezco que haya venido. Es un honor estar aquí en su casa. Está- que vuelvo a no, repetir, ustedes, es un palacio y no por los lujos, sino por la elegancia, por la calidad de vida que tiene don Pedro. Muchas gracias. elegante y europeo. Mitad y mitad. Mexican Spanish. Yes, Mexican Spanish, exactamente. Perfectamente. Amigos, esto es todo por hoy. El domingo que entra tendremos un invitado más en... Mi curul. Gracias, buenas noches y adiós. Adiós, amigos. Adiós. Don Pedro, Como hasta dijo luego. que Alonso. Adiós, amigos. Ay, tomen su chocolatote.